Hola, ¿cómo están? Yo soy Cris, para los que no me conocen y para los que ya me conocen, gracias por estar aquí nuevamente. Continuando con la colección de mini florecitas, en el tutorial de hoy les traigo cómo hacer este hermoso tulipán. Si vienen siguiendo la serie, como sabrán en los videos anteriores les traje cómo hacer esta rosita y cómo hacer esta margarita. Así que como veo que les ha gustado bastante, hoy quise traerles cómo hacer este tulipán. Como ven, ya lo hice en 3 colores, los 3 están divinos, lo pueden hacer en el color que ustedes prefieran. En cuanto al diseño de la maceta, esta vez sí quise hacerlo un poquito más distinto a las 2 florecitas anteriores. Como pueden ver, es un poquito más coquette, lo que está de moda ahora. Así que vamos a hablar de los materiales. Vamos a usar hilo de nuestra marca favorita y de nuestro color favorito. Yo voy a estar utilizando Etrofil y para el video voy a hacer el tulipán lila. Así que estos son los colores que voy a usar. Blanco para la macetica, ya se me está acabando. Lila, por supuesto, para la florecita. Café para la tierrita y verdecito para el tallo y la hojita. Por supuesto, vamos a necesitar un ganchillo de numeración acorde. Yo voy a usar de 2 milímetros para tejer este hilo, que como les comentaba, la marca es Etrofil Amigurumi. Una aguja lanera, súper importante para dar todas las terminaciones. Una tijerita para recortar el hilo, pero yo también voy a usar una tijera más grandecita para recortar una lámina de plástico o de acetato que vamos a usar para poner aquí en la base de la florecita y que se pueda sostener de pie por sí sola. Entonces, como este material es un poquito durito, entonces si lo intento cortar con esta tijerita, probablemente se me vaya a dañar la tijerita. Así que para eso voy a utilizar una tijera más grandecita, así como esta. Vamos a utilizar pegamento líquido. Yo voy a usar silicona líquida, silicona fría. Si desean también pueden utilizar silicona en barra, de esa que se calienta. Como vamos a necesitar alambre dulce. Aquí en Colombia este lo conocemos como alambre dulce, que es un alambre bastante suave, bastante fácil de moldear con las manos. Por si les sirve el dato, yo lo consigo en Dollar City. Esto trae bastante y vale apenas 12.000 pesos colombianos. Por último, un poquito de relleno de algodón sintético. Explicados los materiales, no está de más decir que en este video no te voy a enseñar a tejer desde cero, porque si no sería un video súper largo y sería un poquito más complicado. Así que los presaberes básicos que necesitas para poder tejer este hermoso tulipán son anillo mágico, cadenetas, punto bajo, punto medio, punto alto, aumentos, disminuciones y punto deslizado. De todos modos, si se me está olvidando alguno, aquí a un ladito se los voy a dejar todos enlistados. Y por supuesto, todos estos puntos ya se los enseño en el curso básico de crochet para principiantes, que ya encuentran disponible aquí en mi canal. En la descripción les voy a dejar el link que los lleva directamente allá a la playlist, donde tengo todo organizado en el respectivo orden de sus clases. Ya saben que me pueden seguir en mis demás redes sociales. Tengo Instagram, aparezco como crochet.by.cris. Allí subo información con respecto a mis patrones y las muñecas que diseño. Y me pueden seguir en TikTok, aparezco como Cristina Negrete 1. Y bueno, sin más nada que decir, vamos con el tutorial. Lo primero que voy a hacer es la maceta. Como saben, ya voy a estar usando este color cremita y voy a usar mi ganchillo de 2 milímetros para tejer este hilo, que es Etrofil y es aproximadamente de 1,5 milímetros de grosor. Entonces lo primero que voy a hacer es un anillo mágico y voy a hacer 2 cadenas de altura. Como aquí ya hice la primera, que es con la que aseguré el anillo, voy a hacer la segunda. Y estas 2 cadenas son simplemente para dar altura, ellas no cuentan como un punto. Entonces ahora voy a hacer 10 puntos medios. Y ya que hice los 10 puntos medios, cierro mi anillo mágico asegurándome de que quede bien apretadito. Y ahora voy a identificar el primer punto de la vuelta, que vendría siendo este de aquí. Cuidado de no confundirlo con las 2 cadenas de altura que habíamos hecho.
vamos al punto y allí voy a hacer un punto deslizado. Y con eso cierro la primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena de altura y voy a hacer 10 aumentos de punto bajo. Como tenemos 10 puntos medios, eso quiere decir que en cada punto vamos a hacer un aumento. Y por supuesto me voy a traer la hebra que me quedó sobrando del anillo mágico y voy a tejer sobre ella para esconderla de una vez y no perder tiempo escondiéndola al final. Entonces voy a identificar el primer punto, que podría ser este, el siguiente disponible, pero a mí me gusta hacer el primer aumento sobre el mismo punto donde hice el punto deslizado con el que cerré la vuelta anterior. Entonces allí voy a pasar el ganchillo y voy a hacer allí mi primer punto bajo. Y recuerden que como un aumento son 2 puntos sobre un mismo punto, allí mismo voy a hacer el segundo punto. Y con eso se me forma mi primer aumento. Ahora voy a hacer el segundo aumento en el siguiente punto disponible, tejiendo siempre sobre la hebrita. Y bueno, simplemente voy a seguir haciendo aumentos hasta completar esta vuelta. Bueno, aquí como pueden ver ya terminé la segunda vuelta, ya hice los 10 aumentos. Esto que tengo aquí, que parece un punto, es realmente el punto deslizado con el que cerré la vuelta anterior. Entonces sé que parece que faltará un puntico por tejer, pero realmente no es así. Entonces, bueno, explicado eso, me voy nuevamente al primer punto de la vuelta para cerrar con un punto deslizado. Esta macetica la voy a hacer toda cerrando las vueltas con punto deslizado y haciendo una cadena de altura. Ya que terminé la base de la maceta, voy a hacer dos cosas. La primera es que voy a recortar ya el excedente que me quedó aquí y me voy a traer la lámina de plástico o de acetato del material que tú tengas y voy a usar esta base que acabo de hacer como referencia para recortarla pues con esta misma formita, ¿cierto? Si ustedes desean pueden ubicar la base de esta forma, toman un marcador, un lapicero, lo que tengan y recalcan pues esta misma formita para que a la hora de recortarlo puedan guiarse de la forma que marcaron. Como yo ya estoy un poquito más acostumbrada, voy a empezar a recortarlo intuitivamente. Así me quedó la lámina ya recortada. Como pueden ver, si la ubico encima de la base, queda exactamente del mismo tamaño. Realmente queda un poquito más pequeña, pero es así como nos debe de quedar, un poquito más pequeña que la base que tenemos tejida. Bueno, esto lo voy a reservar, lo vamos a utilizar después y voy a retomar el tejido que venía haciendo. Como les comentaba, esto es la base de la maceta, así que a partir de ahora vamos a empezar a darle altura. Antes que nada voy a hacer una cadena para esta tercera vuelta y hay dos maneras de hacer esta tercera vuelta. La manera fácil y la manera un poquito menos fácil, pero que realmente tampoco es tan difícil. La fácil sería que voy a tomar la hebra trasera de cada uno de los puntos y voy a tejer un punto bajo sobre ella. Como en total tenemos 20 puntos que nos quedaron de la vuelta número 2, pues serían 20 puntos tomando la hebra trasera. Esta sería la forma sencilla. Y la forma un poquito menos sencilla, pero que no se preocupen, realmente es cuestión de observar muy bien lo que les voy a mostrar, sería la siguiente. Como naturalmente tomaríamos el punto, sería así, de abajo hacia arriba. Lo que vamos a hacer es tomarlo a lo contrario, de arriba hacia abajo. Y por el siguiente punto, inmediatamente sale de abajo hacia arriba. ¿Ok? Traigo el hilo y tejo mi punto bajo normal. Y esa sería la otra forma de hacer esta vuelta. Para el siguiente punto voy a entrar el ganchillo por donde salió en el anterior, que vendría siendo este punto de aquí. Me voy a acercar un poquito más. Si salió por ese punto, por allí
va a entrar para hacer el siguiente. Y sale por el siguiente. Y hago mi punto bajo. Entonces, siempre el punto por el que sale es el mismo punto por donde va a entrar para tejer el siguiente. Sé que se puede escuchar un poquito confuso, pero realmente es mucho más sencillo de mostrar que de explicar. Entonces, bueno, simplemente observen muy bien lo que les estoy mostrando y nada, así deben de tejer sus 20 puntos para esta tercera vuelta. Claro que sí, prefieres hacer la otra forma un poquito más sencilla, no hay ningún problema, también es completamente válido. Entonces voy a continuar tejiendo, tomando los puntos de esta forma hasta terminar esta vuelta. Y bueno, miren que así me quedó esta tercera vuelta. Entonces para cerrarla vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Voy a traer la aguja lanera para señalarles algo que les quiero mostrar. Y es que el primer punto es este de aquí. Ese. Pero aquí tenemos algo que parece un punto. Entonces, si todavía somos principiantes, podríamos confundirnos y pensar que ese es el primer punto y tejer allí por error. Realmente esa es la cadena de altura que hicimos al inicio de esta vuelta. Entonces, esa cadena no se teje, simplemente se deja ahí y pasamos directamente al primer punto que vendría siendo este. De todos modos, si se te dificulta un poquito encontrar ese primer punto y no diferencias bien cuál es la cadena y cuál es el punto, puedes hacer este pequeño truco de contar en reversa. Entonces, el último punto que acabas de hacer, que es este, como sabemos que esta vuelta fue de 20 puntos, comenzamos a contar 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ahí llegas al primer punto, que es exactamente el que yo les había comentado. Y listo, ahí les dejo ese pequeño consejo por si se les dificulta un poquito este tema. Retomando, vamos a irnos a ese primer punto y allí cierro la vuelta con un punto deslizado. Muy bien. Para la siguiente vuelta hago, por supuesto, una cadena de altura y voy a hacer la siguiente secuencia. Un punto bajo y un aumento repetido 10 veces. Entonces hago un punto bajo y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y pues nada, sería seguir esa secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta terminar esta vuelta. Y así me ha quedado esta vuelta que vendría siendo la número 4. La voy a cerrar con un punto deslizado y la he terminado con un total de 30 puntos. Para las siguientes 3 vueltas voy a tejer 30 puntos bajos. Es decir, voy a tejer puntos sobre puntos hasta completar 3 vueltas. No vamos a aumentar, no vamos a hacer nada distinto, simplemente tejer de corrido. Y como ya saben, cada vuelta la cierran con un punto deslizado y hacen una cadena de altura. Y bueno, así me ha quedado una vez hechas las 3 vueltas de 30 puntos. Para la siguiente voy a hacer una cadena de altura y voy a seguir la siguiente secuencia. Un punto bajo, una disminución repetido 10 veces. Entonces hago un punto bajo, una disminución, voy a hacer una disminución invisible tomando la hebra delantera de ambos puntos. Nuevamente un punto bajo y una disminución. Y el resto de la vuelta continuamos tejiendo un punto, una disminución, un punto, una disminución hasta terminar.
He terminado la vuelta y así me ha quedado. La voy a cerrar con un punto deslizado. Y para la siguiente voy a hacer 20 puntos bajos. 20 puntos que me han quedado de esta vuelta que acabo de hacer. Entonces hago mi cadena de altura y comienzo a tejer puntos sobre puntos hasta terminar esta vuelta. Ya he terminado, así que voy a cerrar con un punto bajo, con un punto deslizado, perdón. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es alar un poquito esto y lo voy a dejar así suficientemente largo para que no se me suelte. Me voy a traer la base y el pegamento. Y lo que voy a hacer es poner un poquito de pegamento en el fondo de la macetica. Si ustedes desean, pueden simplemente poner la base en el fondo y no ponerle pegamento. A mí me gusta ponerle un poquito porque me da como mayor seguridad. Entonces, bueno, esto simplemente nos aseguramos de dejarlo bien puesto. Y mientras esperamos que termine de secar, vamos a tejer la tierrita. Voy a iniciar con un anillo mágico. Y en él voy a montar 6 puntos bajos. Y una vez que tejí los 6, cierro mi anillo mágico. Y para la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto disponible. Para la tercera vuelta voy a hacer un punto y un aumento repetido 6 veces. Como pueden ver, esta parte de la maceta, la tierrita, la estoy tejiendo en espiral, sin cerrar las vueltas, simplemente tejiendo de corrido. Así que si necesitas usar un marcador de puntos para saber cuál es el inicio o el final de cada vuelta, por supuesto lo puedes hacer. Yo personalmente me siento más cómoda tejiendo sin marcador, así que voy a continuar tejiendo sin él. Me traigo la hebra para esconderla de una vez, hago un punto y en el siguiente un aumento. Y pues nada, repetir esa secuencia, un punto, un aumento, hasta terminar esta vuelta. He terminado la tercera vuelta con un total de 18 puntos, así que para la cuarta y última voy a tejer 8 puntos y un aumento repetido 2 veces. Entonces voy a tejer 8 puntos bajos. Y una vez tejidos los 8 puntos hago un aumento. Y repito eso mismo una segunda vez. Y así he terminado la cuarta vuelta con un total de 20 puntos. Voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Y voy a recortar dejando una hebra bastante larga porque con esa misma voy a coser esto a la maceta. Aquí tengo la maceta, voy a terminar de retirar el hilo y me traigo la aguja lanera. Voy a pasar todo el extremo por allí. Y bueno, la forma en cómo voy a coser esto, realmente si tú tienes una forma preferida de coserlo, por supuesto lo puedes hacer. Yo aquí les voy a enseñar la manera en que yo lo hago. Cabe mencionar que todavía no he terminado de tejer la maceta.
Si desean, pueden adelantar el video y primero ver cómo se teje el borde. El borde lo tejemos por las hebras delanteras, mientras que la tierra la vamos a coser por las hebras traseras. ¿Yo por qué primero coso la tierra y después hago el borde? Bueno, realmente porque cuando quedan poquitos puntos por tejer y ya tenemos el borde, perdón, cuando ya quedan poquitos puntos por coser y ya hemos tejido el borde, esto como que dificulta que se puedan ver las últimas hebritas. Entonces yo por eso prefiero primero coser la tierrita, poder tener visibilidad de absolutamente todas las hebras traseras y ya después termino de tejer el borde por las hebras delanteras que me quedan disponibles. Entonces, bueno, realmente es una cuestión de gustos, lo que para ti sea más sencillo lo puedes hacer. Entonces voy a tomar este hilo y lo voy a llevar hacia afuera para que no me estorbe. Y voy a identificar la hebra trasera del último punto que hice, que es este de aquí. Entonces por allí paso la aguja y la ubico de esta forma. Y ahora voy a pasar la aguja por la hebra delantera del siguiente punto disponible. Entonces, este es el punto deslizado que hice para cerrar, así que el siguiente punto sería este de aquí. Y paso por la hebra delantera. Y eso mismo voy a hacer con cada uno de los puntos. Como tenemos 20 puntos en la última vuelta de la tierra y 20 puntos en la última vuelta de la maceta, esto nos debería calzar sin ningún problema. No nos debería quedar sobrando o faltando ningún punto. Entonces, como les venía comentando, paso la aguja por la hebra trasera en la maceta y por la hebra delantera en la tierrita. Y así con todos y cada uno de los puntos. Cuando hagan falta poquitos por coser, vengo otra vez para mostrarles cómo voy a rellenar la maceta. Y como pueden ver, aquí ya me falta por coser poquitos puntos, así que voy a traer el relleno y voy a comenzar a rellenar la macetica. Le vamos a poner la cantidad de relleno que más nos guste. De pronto a algunos les gusta dejarlo más apretadito, otros que quede un poquito menos llenito, entonces le vamos a poner la cantidad deseada. Y ya que le puse la cantidad de relleno que a mí me gusta, voy a terminar de coser los últimos punticos que quedaron pendientes. Este es el punto en el que les mencionaba que cuando ya hemos tejido el borde se me empieza a dificultar un poco poder ver las hebras traseras que necesito poder ver en la maceta. Realmente no, como que no las encuentro muy fácil. Entonces voy a continuar cosiendo hasta ya cerrar todos los punticos. Y bueno, ya que cosí todos los puntos, voy a darle 2 pasadas al hilo marroncito para esconderlo y asegurarlo. Y una vez que ya unimos ambas partes, voy a retomar el tejido de la maceta y voy a hacer una cadena de altura. Para el borde voy a hacer en el siguiente punto, bueno, en la siguiente hebra delantera disponible,
un punto medio. Hago una cadena al aire y en la siguiente hebra disponible hago un punto deslizado. Y esto es básicamente lo que vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. Hago una cadena, en la siguiente hebra un punto medio, una cadena al aire y en la siguiente hebra un punto deslizado. Y así se nos van formando estos vuelitos. En total nos deben salir 10. Ya que terminé los 10 vuelitos, voy a recortar el hilo y con ayuda de la aguja lanera le voy a dar 2 o 3 pasadas para terminar de ocultarlo. Y ya con eso hemos terminado la maceta. Ahora vamos a tejer la florecita. Para la flor voy a estar usando color lila y voy a iniciar con un anillo mágico. En este anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. Y voy a cerrar mi anillo. No vamos a dejarlo tan apretadito porque después vamos a necesitar que este centro nos quede un poquito abierto. Así que para la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Voy haciendo un aumento sobre cada uno de los puntos. Para la tercera vuelta voy a tejer un punto bajo y un aumento repetido 6 veces. Y por supuesto me voy a traer la hebra del anillo mágico para esconderla. Un punto bajo, en el siguiente un aumento. Y eso mismo lo repito 5 veces más. Así me ha quedado la tercera vuelta con un total de 18 puntos. Para la cuarta voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos repetidos 6 veces. Hago un aumento, 2 puntos bajos, y eso mismo lo hago 5 veces más. Y así he terminado la cuarta vuelta con un total de 24 puntos bajos. Ahora voy a tejer 7 vueltas de 24 puntos. Ya saben que si necesitan utilizar un marcador de puntos, por supuesto lo pueden hacer. Así que voy a empezar a tejer puntos sobre puntos hasta completar 7 vueltas. Y así me ha quedado terminadas las 7 vueltas. Voy a hacer un punto deslizado para darle un cierre y voy a recortar. Voy a retirar el hilo y antes de cerrarlo, para darle la formita de tulipán, vamos a ponerle un poquito de relleno en el interior. Así me quedo con la cantidad de relleno deseada y ya tengo la hebra en la aguja lanera. Lo que voy a hacer es que voy a contar 6 puntos después del punto deslizado
Entonces, como aquí hice el punto deslizado, contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por allí paso la aguja. Ahora cuento nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso la aguja, repito nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese último 6 nos debe coincidir en el punto deslizado. Y ahora alamos un poquito y automáticamente se nos va a cerrar con la formita de tulipán. ¿Ok? Ya que lo dejamos bien apretadito, lo pasamos por el centro, sale por cualquiera de las vueltas de abajo. Termino de alar y ahora le voy a dar 2 o 3 pasadas para ocultarlo perfectamente. Y así de sencillo es hacer nuestro tulipán. Ahora vamos a necesitar el hilo color verde, el alambre y el pegamento. Yo aquí tengo este pedacito de alambre que es de aproximadamente 7-8 centímetros, diría yo, pero por supuesto no los voy a utilizar todos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de pegamento. Aquí ya tengo el hilo color verde listo para usarlo. Voy a colocar un poco por aquí. Voy a colocar una gotica. Y justo sobre esa gotica voy a colocar el extremo del hilo verde. Y allí lo voy a sostener aproximadamente 2 minuticos hasta que se seque completamente. Y ya que está bien asegurado, me voy a traer el pegante nuevamente y le voy a poner otro poco, pero esta vez a lo largo. Y así voy a empezar a darle la vuelta para cubrir el alambre con el hilo. ¿Qué distancia vamos a cubrir? Realmente la distancia que tú quieras que tenga el largo, pues del tallo de tu florecita, porque esto que estoy haciendo vendría siendo el tallo de la flor. Pero por si desean, para hacerse una idea, yo lo voy a cubrir aproximadamente 3 centímetros. Hasta aquí lo voy a dejar y ahora lo sostengo 2 minuticos hasta que se seque completamente. Voy a recortar aquí. Y esto lo sostengo aquí con el dedito. Y ya que se terminó de secar completamente, voy a traer la maceta y la florecita y lo que voy a hacer es ubicarlo de esta manera para intuitivamente calcular más o menos qué cantidad del alambre va a ir adentro de la florecita. Realmente si desean pueden tomar una regla y medirlo así como cuántos milímetros, cuántos centímetros, pero a mí me gusta hacerlo más, así un poquito más rudimentario. Entonces, bueno, ahí lo tengo, entonces yo calculo que más o menos debo recortar esta cantidad. Y con la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a ubicar así y le voy a recortar un poco. Ahora lo que voy a hacer es abrir un poco el agujerito del anillo mágico para dejarlo listo. Y lo mismo en la florecita.
Ahora voy a traer un poco de pegamento, lo pongo en todo el extremo. Y lo voy a introducir en la florecita. Y allí lo sostengo 2 minuticos hasta que se termine de secar. Secó completamente, voy a hacer exactamente lo mismo con la parte de abajo. Si te llega a quedar un poquito de exceso de pegamento, como fue mi caso, simplemente lo retiras con la aguja lanera. Y mientras se termina de secar, vamos a tejer la hojita y luego el lacito que va en la maceta. Para la hojita vamos a iniciar con 9 cadenitas. Me voy a saltar la primera cadena y tejo a partir de la segunda. En ella voy a hacer un punto deslizado, en la siguiente hago un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, en las dos siguientes 2 puntos medios, en las dos siguientes 2 puntos altos, y en la última un punto bajo. Hago una cadena y en esa misma donde hice el punto bajo hago un punto deslizado. Y ahora voy a esconder estas 2 hebritas con ayuda de la aguja lanera. Y así me ha quedado mi hojita. Para el lacito voy a hacer un anillo mágico. Y en ese anillo mágico voy a hacer 2 cadenas. Ahí ya tengo la primera, hago la segunda. 2 puntos altos. Dos cadenas al aire y un punto deslizado. Repito nuevamente, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y un punto deslizado. Muy bien, cerramos el anillo mágico. Cortamos la hebra. Retiramos el hilo y con ayuda de la aguja lanera le vamos a dar forma de lazo. ¿Okay? Me lo voy a llevar hacia atrás por el mismo agujerito del anillo mágico. Refuerzo la hebra del anillo mágico para cerrarlo aún más. Y voy a empezar a darle vueltas por el centro. Le voy a dar 3. Ahí le di la primera. Perdón. Le doy la segunda y la tercera. Y así nos quedó nuestro lacito. Para reforzarlo,
voy a pasar la aguja por debajo de eso mismo que se formó al darle la vuelta. Aprieto aún más. Y lo paso una segunda vez. Y con la misma aguja voy a esconder cada una de esas 2 hebritas que me quedó entre el tejido del lacito. Y así nos debe de quedar. Ahora traemos el tulipán, la hojita y el lacito. Y con ayuda del pegamento vamos a terminar de unir todas las piezas. A la hojita le voy a poner un poco en toda la base. Una gotica así es suficiente. Y la voy a ubicar de esta manera. Y sostengo 2 minuticos hasta que se asegure completamente. Y ahora le voy a poner al lacito. Le pongo una gotica de este lado y una gotica del otro lado. Y lo vamos a ubicar donde más nos guste. Yo lo voy a dejar aquí. Y sostengo hasta que se termine de secar. Y como pueden ver, así nos ha quedado nuestra macetica con un tulipán. Es muy bonita, se puede poner de pie por sí sola. Y bueno, chicos, eso sería todo. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Por favor, si lo hacen, no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales porque me gustaría mucho ver cómo les queda a ustedes. Ya saben que si tienen cualquier duda, pregunta o sugerencia con respecto al tutorial, me la pueden dejar abajo en el espacio de los comentarios. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.